Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguarlo, que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había, pues, calles que tuviesen nombre y los barrios, por supuesto, no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Hoy, amigos, aquí en Celaje de mi tierra, les estaremos hablando de una de las calles más viejas de la capital de Guatemala. Esta calle en la actualidad se le denomina Séptima Calle de la Zona 1. Antiguamente recibió el nombre de Calle del Sol. En el extremo comprendido de la 9ª a las 12 avenidas, la Calle del Sol remata en su extremo poniente con la Plaza del Sagrario y Mercado Central. Esta calle es mucho más antigua que el anterior Mercado Central y se tiene conocimiento de su diafragmación desde que este predio lo ocupara el cementerio de San Juan de Dios a mediados de los 1800. Originalmente la Calle del Sol topaba con las bóvedas de la catedral, calle que diagramada posteriormente recibió el nombre de Calle de las Bóvedas y también Calle de Carrera, y más adelante Calle del Carmen, pero con el correr del tiempo se convirtió en la 8ª avenida de la actual Zona 1 de nuestra preciosísima ciudad capital de Guatemala, o de la Nueva Guatemala de la Asunción, como debiera haber dicho. Pero regresando al tema en el cual ubicamos a la Calle del Sol, a ciencia cierta no se tiene un dato exacto del origen de su nombre, y se cree que el nombre fue colocado por algún hispano que recordaba a la Calle del Sol de la Madre Patria, allá en Madrid. La Calle del Sol, no dice en lo que respecta a historia propiamente dicha, tuvo el privilegio de tener en su demarcación, en la cuadra comprendida de la 9ª a la 10ª avenida, viendo hacia el poniente en el lado izquierdo a la casa que fue llamada el Santo Oficio, y que lamentablemente con el transcurso de los años desapareció por completo. Esta institución desempeñó un papel muy especial durante la colonia, papel que va ligado con la Iglesia Católica en lo concerniente a los tribunales que juzgaban a los herejes y demás enemigos de la religión. Solo esta casa ya desaparecida y que estuvo instalada en la Calle del Sol daría pie a escribir un libro bien documentado relacionado con la Inquisición de Guatemala. Bueno, amigos, hemos llegado al momento de una parada musical en este su programa de Celajes de mi tierra, en que estamos hablando un poco sobre las calles y avenidas de nuestra ciudad capital de Guatemala. Para empezar el programa de hoy lo vamos a empezar de una manera bastante alegre, y será la Marimba Chapinlandia quien nos regala una bonita melodía que titularon Agentes Viajeros.
Amigos, hemos regresado nuevamente a nuestro programa del día de hoy, en que estamos hablándoles de algunas calles y avenidas más antiguas de nuestra ciudad capital de Guatemala, o de nuestra capirucha, como dicen por ahí los muchachos. Y hablando de edificios históricos, en esta calle del Sol también lucieron, dice, en sus buenos tiempos uno de los primeros hospitales que tuvo Guatemala, y se instalaba justamente en la esquina de lo que hoy conforma la 9ª Avenida y 7ª Calle. Aunque su duración fue de muy poco tiempo, esta esquina se ha hecho popular por los incendios que ha sufrido en los últimos años. El literato guatemalteco José Milla menciona que en sus obras La Calle del Sol, en su relato de Pie de Lana, manifiesta el costumbrista que por ese lado, en uno de los mausoleos que daban a la calle en referencia, el temible ladrón tenía su escondite. Como decíamos al inicio de la nota, el cementerio de San Juan de Dios estaba instalado en el lugar que hoy ocupa la Plaza del Sagrario Mercado Central. Este cementerio fue también famoso por la discriminación que hubo, incluso hasta en los enterramientos de personas de dudosa descendencia cristiana. Los que no contaban con un reconocimiento comprobante a su religión eran enterrados en el sector denominado de varias creencias y no en sagrado, como tenían derecho los auténticos cristianos de esa época. Esta costumbre la señala Batres Juaregui en sus escritos históricos y señala este cementerio que colindaba precisamente con la Calle del Sol. En esta calle tan llena de leyendas e historias, instaló su bufete quien más tarde sería presidente de la República y protector de la juventud estudiosa de Guatemala. El hombre que por espacio de 22 años gobernara nuestro país, nos referimos al licenciado don Manuel Estrada Cabrera. Y por si esto fuera poco, en lo que atañe a los aspectos históricos, la Calle del Sol se puede mostrar a la juventud actual. Por ahí salieron rumbo a un reconocimiento de la ciudad después de haber almorzado y celebrado el triunfo de la Revolución, los dirigentes máximos del movimiento reformista de Guatemala, el general Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, aquel lejano 30 de junio del año de 1871. Allí en esa calle se instaló la primera imprenta que llegó a la nueva ciudad de Guatemala y que manos piadosamente cívicas colocaron una placa para que no se olvidara ni la fecha ni la casa. Edificio antiguo que da justo a la esquina que también legendario Callejón Delfino, recientemente rebautizado con el nombre original. Bueno amigos, hemos llegado al momento de otra nueva parada musical y será la Marimba Teclas de Guatemala quien nos regala esta hermosísima melodía que titularon Barrio La Libertad.
Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso en este subprograma de Celajes de mi Tierra, en que estamos hablándoles sobre algunas calles y avenidas muy pero muy antiguas de nuestra ciudad capital de Guatemala. La referencia que tenemos en nuestras manos es la del señor don Héctor Gaitán, de la calle donde tú vives, el cuarto tomo precisamente. Para las personas que quieran saber más sobre estas calles y avenidas, el tomo número 4 del señor Héctor Gaitán nos presenta bonitas historias sobre nuestra Guatemala del ayer. Se lo recomendamos si en alguna oportunidad usted viaja a nuestra querida Guatemala, cómprese la colección completa de don Héctor Gaitán. Nuestras bendiciones para don Héctor Gaitán, que como todos sabemos ya se encuentra en los brazos del Señor. Y pasando a nuestra narración sobre la calle Esta del Sol, nos cuentan muchas leyendas aquí en el tomo de la calle donde tú vives. Y nos dice don Héctor que si de leyendas se habla, pues la calle del Sol tiene muchas que narrar, como por ejemplo la del mulero, que tantas veces desapareció de la vista de los parroquianos con todo y su recu de mulas. Nos imaginamos que será que desapareció de la vista con todo el montón de mulas con que andaba caminando por esas calles. Leyendas tan llenas de colorido costumbristas como la del judío errante que fue apedreado en esquina de la 9ª Avenida y Calle del Sol por la locataria del Mercado Central. Cuando nos dice descubrieron quién era el personaje y por qué se le caía el agua que solicitaba con tanta impaciencia. La Calle del Sol necesita un reconocimiento amplio de lo que históricamente representa para la ciudad de Guatemala. La Calle del Sol, al igual que la Calle de las Tunches y la del Ojo de Agua, tiene muchas historias que contar a las generaciones actuales que al pasar por sus aceras no tienen la menor idea de lo que allí ha sucedido. Como le decía, el libro La calle donde tú vives deja constancia de esta arteria hoy completamente modernizada de lo que fue en antaño. Bueno amigos, hemos llegado al momento de otra parada musical aquí en este su programa de Celajes de mi Tierra, en que estamos rindiendo un pequeño homenaje al señor Héctor Gaitán a leer algunas hojas de sus preciosísimos libros que nos dejara para la posteridad de la calle donde tú vives. Y como él mismo decía, como me lo contaron se lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Vamos a pasar a escuchar una bonita melodía a ritmo bastante corridito, a ritmo de porro. Y precisamente el nombrecito es más o menos ahí, el porrito de Carlitos que nos regala la marimba antigua.
amigos, ya estamos aquí de regreso en este su programa de Celajes de mi Tierra, en el que estamos narrándoles unas páginas del libro De la calle donde tú vives, de nuestro queridísimo amigo ya desaparecido, don Héctor Gaitán. Don Héctor Gaitán, déjenme contarles, fue una persona bastante peculiar, muy campechano. Yo tuve la dicha en varias oportunidades de salir a almorzar con él en varios de mis viajes a Guatemala, acompañados lógicamente por don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, a varios restaurantes de nuestra ciudad capitalina. Se conocía a todos don Héctor y a todos les conocía también la historia, sobre todo de las avenidas. Hablar con los dos era realmente abrir más o menos el botón de la historia, que caía a torrentes, mi mente completamente nublada. No podía captar todo lo que ellos platicaban, pero yo ahí estaba con ellos, metido. Don Héctor Gaitán, en su libro La calle donde tú vives, nos presenta varias fotografías. Una precisamente muy bonita, en donde nos presenta la calle del Sol, con todos sus carruajes que se paraban, dice, frente a lo que era el mercado central, esperando marchantas para comprar las mejores verduras del día, y que transportaban las recuas de mulas procedentes de Palencia y lugares vecinos. Esta palabra recua no me la conocía, pero me imagino que será patacho de mulas, como actualmente uno las llama. Con el correr del tiempo, dice, fue cambiando su nombre por el de un número, pero en la mente de los abuelos y en las páginas de la historia, el nombre de la calle del Sol sigue incólume, perenne, sin que nadie la pueda borrar. La calle del Sol, o sea, la actual séptima calle de la zona 1, se extendía antiguamente desde la avenida Elena hasta lo que fue el cuartel de caballería, cambiando de nombre en sus diferentes trayectos. Por ejemplo, en el sector poniente se le conoció como calle de Amatitlán, y el nombre más conocido que ostentó por muchos años fue el de Callejón de la Monja. Pero la séptima calle, a partir de la 9ª avenida, siguiendo ruta hacia el oriente, ya tenía otro nombre, Calle del Sol, que es el que nos ocupa en nuestras cuartillas del día de hoy. La calle del Sol, nos dicen, fue famosa en sus tiempos lejanos por la cantidad de afiladurías que contaba en su demarcación, así también como de sus sombrererías, es decir, establecimiento donde los diestros empleados se especializaban en la forma y limpieza de sombreros. En esta calle existieron los mejores sombrereros, llamados así, por el vulgo callejero, y tan acostumbrados a ellos a tal denominación que así anunciaban los establecimientos. En la calle del Sol también se instalaron los primeros chinos que llegaron a Guatemala. O sea que los chinos han andado siempre en todas las épocas, no solo de nuestra Guatemala, sino de todo el mundo, creo yo. Y nos dice que fundaron los primeros almacenes de telas y mercaderías que existen en la actualidad. Bueno amigos, llegamos al momento de otra parada musical del programa del día de hoy, en que estamos narrándoles algunas páginas del hermosísimo libro La calle donde tú vives, de don Héctor Gaitán. La siguiente melodía es una mezcla bastante rara de las marimbas Gallito y la marimba Maderas de mi Tierra. Escuchemos esta preciosa melodía del ayer que titularon Occidente.
amigos, ya estamos aquí de regreso con este su programa de Celajes de mi Tierra, en que a manera de homenaje estamos hablando un poco sobre don Héctor Gaitán y los libros que él escribiera para gloria de todos los guatemaltecos. En estos libros de don Héctor Gaitán podemos encontrar muchas historias bellísimas de nuestra Guatemala del ayer. Él nos narra con especial interés todos los hechos y acontecimientos en esas calles que ahora son unos números, antes tenían nombres. Les estábamos hablando sobre la calle del Sol, que se encuentra hoy la séptima avenida de nuestra capital de Guatemala. Y nos cuenta don Héctor que en la actual séptima calle de la zona 1 o la calle del Sol, habían aleros llenos de adornos que contrastan con las edificaciones modernas que han ido sustituyendo a las antiguas. Bien vale la pena, nos decía don Héctor, tomar las fotografías antiguas y hacer un reconocimiento de lo que falta, de lo que ha muerto en esas calles que hoy ocupan nuestra atención y que, repetimos, se mantienen perpetuas en el recuerdo de los abuelos, tal y como ellos la conocieron, con sus recuas de mulas, sus sombrerías y la lavandería de los chinos que con su trabajo le dieron una dimensión distinta, dimensión que aún prevalece con los nuevos talleres que ahí existen, que más que una tradición es una bendición del Ser Supremo, el trabajo. Y es verdad, amigos, que cuando hablamos de nuestra capital de Guatemala estamos hablando de trabajo. Todo en Guatemala se mueve a base del trabajo. Y es importante resaltar también la labor y el trabajo que hiciera nuestro gran amigo don Héctor Gaitán, quien en vida nos dejara estos maravillosos libros para hoy tener como referencia de lo que fue nuestra Guatemala del ayer. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa musical y luego continuaremos hablándole más sobre algunas casas y avenidas de ese sector de la actual zona 1 de nuestra lindísima ciudad capital de Guatemala. Y será la Marimba Gallito la que nos regale con una hermosísima melodía que titularon El Balón. Escuchemos entonces a la Marimba Gallito.
Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso con este programa de Celajes de mi Tierra. Como ya lo saben, aquí siempre hablamos de cosas de nuestra Guatemala del ayer. Y según nos dicen, realmente muy poco va quedando de la artesanía urbana de la ciudad de Guatemala del ayer. Al mencionar artesanía nos referimos a los adornos que viejas casas lucían en su frontispicio, es decir, en sus portones de duras maderas. Sobre la octava calle de la actual zona 1 y antiguamente llamada calle de los Mercaderes, aún existen para dicha de los guatemaltecos una casona de esquina al estilo colonial, donde estuvo el primer palacio arzobispal de esa ciudad de Guatemala, posterior a su traslado y asentamiento en este Valle de la Virgen o de la Ermita. Desde ya hace más de 85 años, nos dicen, la casa fue comprada por don José García Sánchez, ciudadano español de grata recordación en Guatemala. Don José falleció y dejó la propiedad a sus hijas, quienes actualmente la tienen. Si somos curiosos, veremos en la puerta, es decir, en los marcos de piedra, los emblemas de la corona española y de la Iglesia Católica. Es una de las pocas reliquias que van quedando en la ciudad capital de Guatemala. Hay varios comercios en sus dependencias que dan a la octava calle, pero aún así la casona ofrece un gusto muy especial con todo el sabor añejo de los tiempos de la colonia. En esta casa, ya por principios del siglo, don José García Sánchez fundó la fotografía Exposición, que todavía da servicio al público y que es atendida por una de las hijas de don José. Nos referimos, nos dicen, a la querida y amiga respetable señora doña Josefina Sánchez, abuela y madre de distinguida familia guatemalteca. En este estudio fotográfico de la familia Sánchez, la flor innata de la sociedad chapina se fotografió. Los archivos de este estudio fotográfico datan del año de 1900. Según las crónicas de viejos historiadores, fue construida en el año de 1817. Sirvió como palacio arzobispal, la cual fue primera catedral de la ciudad de Guatemala, y que en ese tiempo fue lo que hoy conocemos como Templo de Santa Rosa, que da justamente frente a dicha casona. La ubicación exacta de la casa está en el crucero de la octava calle y 10ª avenida de la actual zona 1. Por si usted va por Guatemala y quiere visitarla, pase por ahí. Es una casa hermosísima de esquina. Bueno amigos, hemos llegado a un momento más de una parada musical en este su programa de Celajes de mi Tierra, y será la marimba antigua quien nos regale una hermosísima melodía con nombre de mujer. Escuchemos Gloria Isabel.
Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso con este su programa de Celajes de mi Tierra, en el que estamos hablándoles sobre las casas avenidas de nuestra Guatemala del ayer. Hay otra residencia antigua donde por muchos años funcionó una floristería llamada de las Acacias, en el crucero de la 10ª avenida y 5ª calle de la actual zona 1. Los enormes balcones aún pueden verse. La residencia tiene todo el tipo tradicional de la vivienda colonial que se construyó en Guatemala hace ya muchísimos años, quizás a finales del siglo pasado. Casas enormes con cuartos amplios y de gran altura su cielo raso. La floristería en mención ocupó por muchos años, como ya dijimos, la instalación de esta residencia, y según parece, esta vieja residencia tiende a desaparecer debido a las exigencias de construcción moderna que avanzan a pasos agigantados en ese céntrico sector de la ciudad de Guatemala. Por supuesto para destruir, no para renovarlas. Es una verdadera lástima que eso pase por ahí, ya que ahí muy cerquita de donde estaba la Casa de las Acacias, también está el viejo solar del Colegio Europeo, una residencia bastante antigua. Una buena parte, nos dicen, de la 5ª avenida y 10ª calle esquina de la zona 1 ocupa desde hace mucho tiempo el Colegio Europeo. La casona es un edificio eminentemente colonial y a Dios gracias se conserva con toda su originalidad. Especialmente nos mencionan con sus alerones de tejas y sus enormes balcones que contrastan con los modernos edificios del sector. Bueno amigos, hemos llegado al momento de una última parada musical de este día. Será la Marimba Gallito que nos presenta una melodía con un nombre indígena. No sé qué quiere decir, pero el nombre dice Uts Ping Ping. Por ahí me imagino que habrá mucha gente que sepa qué quiere decir. Pero sí, la Marimba Gallito nos regala esta hermosísima melodía con ese nombre curioso en alguna lengua de nuestro gran país, Guatemala. Escuchemos entonces con la Marimba Gallito, Uts Ping Ping.
Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso con este subprograma de Celaje de mi Tierra, programa de la nacionalidad guatemalteca, que nos presenta esta su radio amiga para regocijo de todos los guatemaltecos que nos encontramos fuera de nuestras fronteras patrias. Hablándoles sobre las casas antiguas y como anteriormente le mencionábamos el Callejón Delfino, nos dicen que el legendario Callejón Delfino fue bautizado con su viejo nombre durante la administración municipal del licenciado Leonel Ponciano León y los honorables miembros de la Cámara Junior de Guatemala. Cuenta con su haber con algunas residencias antañosas que han ido salvándose de la piocha moderna. Ahí también hay viejos balcones donde los abuelos entonaron más de una canción a la mujer amada en aquellos tiempos, ya idos en la distancia. Hoy el asfalto ha cambiado mucho la estructura original del viejo Callejón Delfino, pero aún sus casas continúan vigentes como retando al tiempo, como mostrando a las actuales generaciones la grandeza de un pasado romántico de una ciudad que, con el tiempo y la era moderna, ha ido sucumbiendo. Hay mucho que ver, aunque sea en mínimos aspectos, en el viejo Callejón Delfino, en sus balcones lo que va quedando de aquel pedazo de nuestra querida capital de Guatemala. El Callejón Delfino, nos dicen por aquí, es la actual 10ª avenida A de la zona 1. Bueno amigos, así hemos terminado nuestro programa del día de hoy, en este su Celaje de mi Tierra, en el que le hemos hablado un poco de nuestra Guatemala del ayer. Los textos son cortesía del gran escritor don Héctor Gaitán. Hablándoles para ustedes, este es su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Para finalizar, queremos rogarles que recen el Santo Rosario por nuestra querida patria y pidámosle a nuestra Madre María para que nos ayude a que Guatemala recobre eso que fue en el tiempo de ayer, una Guatemala limpia y saludable. Para dar por finalizado el programa del día de hoy, tenemos aquí a la Marimba Tecla de Guatemala, que nos regala una hermosa melodía que titularon Quinto Festival Magisterial. Una linda melodía de grandes recuerdos de la época del ayer. Entonces escuchemos con la Marimba Teclas de Guatemala, Quinto Festival Magisterial.